Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos están viendo. Soy Javier Lafuente y pues gracias a la FIL de Oaxaca, la FIL, pues tengo el placer hoy de estar pues para mí con dos maestras del periodismo, Alma Guillermo Prieto, que está ahora mismo en Bogotá, en Colombia, y Leila Guerriero, que está en Buenos Aires, en Argentina. Y yo creo que a los tres nos gustaría estar ahora mismo mucho más juntos en Oaxaca. Pero bueno, saludo a las dos, Alma, Leila, buenas tardes y gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Hola, Javier. Hola Javier, un placer estar acá. Y bueno, pues el título de la mesa creo que nos puede servir para empezar esta conversación. Yo sobre todo quiero mantenerme en un segundo plano, que habléis vosotras y llegado el momento, pues bueno, haré alguna pregunta, pero las protagonistas sois vosotras. El título de la mesa es ¿qué historias contar? Y yo quiero empezar en esta coyuntura. Hablábamos antes, ahora, antes de que se iniciase la transmisión, pues, de lo inevitable, aunque sea hartazgo de hablar de la pandemia. Pero yo os quería preguntar eso. ¿Qué historias ahora mismo urgen contar? ¿Quién empieza? Tú. Leila, tú misma. Yo. Frum. Em, bueno, hola a todos. Gracias a la Feria de Oaxaca, como decía Javier. Nada, la verdad es que yo me siento con una maestra acá. Yo no soy maestra de nadie al lado de placer estar acá. En cuanto a las historias, no sé, yo creo que más que nunca, en realidad no sé si más que nunca, creo que siempre hay que hacerle esfuerzo por tratar de mirar allí donde nadie está mirando. A mí me parece que hay muchas cosas que quedaron como muy invisibilizadas en la situación. Se armó un discurso, una manera de hablar acerca de la pandemia, del virus, de la infección, etcétera, etcétera. Y se está mirando más o menos siempre los mismos. Este, no sé, por poner un ejemplo burdo, pienso, por ejemplo, en qué pasa con toda la cuestión, no sé, psiquiátrica, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de geriátricos afectados por el virus, de gente confinada en estos lugares, los adultos mayores, no sé. No vi nada referido a la misma situación en psiquiátricos o neuropsiquiátricos, que es una situación de vulneración enorme, en la cual hay un montón de gente que está de por sí, digamos, en una situación de dolor psíquico fuerte. ¿Cómo afecta esto a esta gente? Yo me imagino que debe afectar a los adictos, por ejemplo. ¿Cómo funciona un adicto que está haciendo un tratamiento en una situación así de encierro, de estrés extremo, sin poder asistir a un grupo de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, a su analista o a su psiquiatra cara a cara? No sé, todo eso está como invisibilizado, como continúa estándolo, como lo estaba antes. Pero digo, no sé, pongo este ejemplo, me parece que hay que hacer un poco ese esfuerzo, me parece, desde el periodismo, de ver allí donde están de situaciones muy vulnerables, pero muy vulnerables, y que contadas en ningún lado. A mí me interesa, queda en el margen del margen. Sí, bueno, también yo digo, hola Javier, hola Leila, un gusto siempre estar con los dos y saludos a la Filo, que esperamos que el año próximo podamos estar ahí en ese ambiente maravilloso de Oaxaca, disfrutando de la presencia de todos ustedes como siempre hemos venido haciéndolo, gracias a la hospitalidad oaxaqueña. Eh, ¿Qué historias nos están faltando por contar? Todas, básicamente todas. Eh, por ejemplo, creo que por falta de costumbre en nuestra tradición o nuestras diferentes tradiciones periodísticas, no ha habido mucha reportería alrededor de los hospitales. No ha habido mucha reportería en España, sí que la hubo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero aquí no, acerca de la situación de los médicos que se han enfermado, que han muerto, las enfermeras.
la condición de vida de las enfermeras y los enfermeros tan terriblemente mal pagos. Ese es un aspecto que no se ha hecho. Lo que decías, Leila, que tiene que ver mucho con la soledad, ¿no es cierto? Esta pandemia como una epidemia de soledad, no la hemos visto realmente en esa dimensión. Desde el punto de vista científico, también nuestra falta de tradición de cubrimiento de ciencias es lamentable. Y en este momento, pues nosotros, que somos los traductores de la realidad para los lectores que no pueden estar a donde nosotros podemos llegar, pues no sabemos explicarle al público de dónde viene esta pandemia, si es cierto, como dice Donald Trump, que es culpa de los chinos, de dónde nos llegó. Yo personalmente creo que la pandemia llegó a mi barrio, en Bogotá, que es un barrio Finolis, llegó a través de las peluquerías, de las señoras que venían de sus vacaciones de primavera en Madrid, se subieron a un avión y trajeron la pandemia para acá y se fueron a peluquear, y las personas que las peluquearon se fueron otra vez a los barrios populares donde cundió. Hay mil aspectos que nos falta, porque falta dinero para reportear, faltan condiciones de seguridad médica para los reporteros, y nos falta a nosotros, creo, por el nivel de depresión bajita en la que estamos tantos, yo ciertamente, nos ha bajado el nivel de la curiosidad también, me parece. Comentabas algo, me llama la atención lo que decías del reporteo en los hospitales, comparándolo España o Estados Unidos. España es el caso que, pues, por obvias razones, más familiar me resulta, de que, claro, también descubrieron de alguna manera, o descubrimos, ya casi a veces no me considero español después de tanto tiempo, pero descubrieron cosas o situaciones que quizás en América Latina, sobre todo el riesgo de morirse, es algo como más habitual. Y eso, aparte, quizás genera, no sé cómo lo veis, el miedo o el riesgo más bien de pasar de lado a este tipo de cosas, ¿no? O dar por hecho muchas cosas que sean, pues, las malas condiciones sanitarias, o antes comentaba Leila, que haya un 10% más de pobres, por ejemplo, en Argentina, y la desigualdad va a ser salvaje, cómo va a crecer en América Latina. Esas cosas que igual en la rutina del día a día de estar viendo, ¿qué riesgos se corren ahora mismo por no contar esas historias? Yo creo que cuando nosotros fallamos en contar las historias y dar todas las explicaciones posibles, ayudamos a promover el gran mal de América Latina, de los gobiernos autoritarios o impositivos o populistas, que es que se le da rienda suelta en las redes sociales, además las grandes potenciadoras, a los mitos urbanos, a la especulación sin bases, a la paranoia, a la falta de pensamiento científico para examinar los problemas. Todo tiene una causa y una solución más allá de lo que nosotros podemos afectar como ciudadanos. Esos son los riesgos que se corren en la sociedad, creo. Sí, me parece súper lúcido lo que acaba de decir Alma. Hay un sonsonete que se ha repetido mucho a lo largo de esta situación de confinamiento y de pandemia, que es algo que a mí me irrita mucho, y es algo que se repite sobre todo desde las capas medias, ¿no? Como esta pandemia dejó en evidencia que había muchas cosas que estaban mal, que hay mucha desigualdad. Me irrita porque creo que los periodistas hemos hecho bastante para contar esas desigualdades, y el que no quiso enterarse antes, realmente porque no quiso enterarse. Yo lo escuchaba en boca de colegas y realmente esto me produce una rabia infinita. Colegas periodistas diciendo, esta pandemia nos ha demostrado
no sé dónde estaban realmente. No digo colegas porque me parece una falta de responsabilidad decir una cosa así. Y yo creo que habiendo hecho el gran trabajo que han hecho tantos periodistas, Alma entre ellos y tantos otros colegas de la región, por mostrar esas desigualdades, así todo ese discurso está instalado, digo, ¿cómo no va a ser peligroso que no sigamos contando estas cosas que no se ven? Porque si no seguimos contándolas, esa ceguera buscada va a ser mucho peor. O sea, creo que hay que poner mucho más en evidencia. El mundo que se nos viene es un mundo complicado. Yo creo que todas las cuestiones que tengan que ver con el racismo, la xenofobia, las fronteras, todo eso se va a ver tremendamente exacerbado. Por lo que menciona Alma, los mitos urbanos, la leyenda, la desinformación, el miedo al extraño, al extranjero, es algo cerval y se ha visto muy exacerbado en los últimos años. Entonces, ¿qué no va a pasar ahora si no seguimos informando acerca de esa situación, por ejemplo, y mostrando, no me gusta decir la verdad, pero digamos lo real de esa situación, cuando ahora el extranjero no solo puede quedarse con tu trabajo, sino también puede quedarse con tu vida, porque puede ser ese sujeto que viene de un país pobre, sin protocolo, sin sanidad pública, etcétera, etcétera, y te puede contagiar y se puede quedar con tu vida, digamos. Me parece que hay muchas cosas que se van a ver muy exacerbadas y yo creo que es muy peligroso no seguir contando historias y visibilizando cosas como, por ejemplo, Alma mencionaba las cosas que dejamos de contar y yo pensé inmediatamente cuando estaba mencionando la ciencia y todo esto en la educación. No estamos viendo lo que pasa con la educación en la región. Hay todo un nuevo grupo de marginales, de chicos marginales, que son los que no tienen conexión a Internet, los que tienen un celular por familia. Y no lo estamos contando eso. Exacto, sí. Javier, yo te quisiera preguntar a ti, porque de los tres, tú eres, digamos, el reportero más formal del oficio, ¿no? Nosotras somos unas líricas, pero tú eres el reportero representativo entre los tres. Eres el que sabe. Es el que sabe, es el que sabe. No sé si lo de reportero formal, eso, ¿cómo tomarlo? Pues mira, tienes un equipo a tu alrededor, ¿sí? Tú sientes, te pregunto dos cosas. Una, ¿tú sientes que han podido físicamente y tienen el presupuesto necesario para salir a cubrir toda la situación de la pandemia en México? Y segundo, ¿tú sientes que tienen algún impacto en la clase media mexicana, digamos, en el nivel de información que reciben y procesan? Una cosa Mira, es recibirlo y la otra cosa es procesarlo, como dice Leila realmente, ¿no? nosotros, o sea, por suerte o sea, podemos, digamos, desplazar y lo hemos hecho a reporteros pues, al terreno, ¿no? Hemos recorrido la frontera, hemos ido al sur, o sea, lo que pasa que aquí también entra un poco la responsabilidad de no puedes dejar de ir a los sitios, pero sobre todo en mitad de la pandemia, de cuando todo parecía, ahora bueno, está más abierto todo y demás, claro, yo sigo creyendo que tenemos que ir a los sitios. O sea, o sea, es nuestra responsabilidad. Lo que pasa que creo que lo hemos hablado alguna vez. Antes tú te ponías en peligro. O sea, asumías un peligro yendo a algunas zonas. Y ahora es que tú puedes ser parte de ese peligro. Tú puedes ser quien contagia a mucha gente o vuelves a tu casa o sea, yo creo que el gran dilema que tenemos nosotros en la redacción muchas veces es eso, ¿no? Esa parte de que ahora mismo el periodista también es peligro. O sea, no es que se someta solo al peligro. Y sobre la repercusión, pues yo creo que ha tenido mucha repercusión. Las historias siempre tienen repercusión, pero yo lo que hemos visto diferenciado es las historias que estamos haciendo con datos. Es decir, todo eso le pones cara, pero yo creo que la gente responde muy bien a cuando le tratas de explicar o tratas de bucear en los registros, en decir si se está ocultando o no, en clarificar un poco todas las informaciones oficiales que se vierten y que se vierten siempre
de una manera. México, por ejemplo, tiene, creo que a diferencia de Argentina y desde luego que de Colombia, unos datos públicos buenísimos. O sea, pero que filtrados oficialmente, o sea, si tú accedes a esa base de datos, tienes de todo. Pero luego el discurso oficial va casi en contra de esos datos. Y yo también os quería preguntar por el lenguaje, ¿no? Yo al leído, he escuchado ya, y tú decías del tema del periodismo científico, o sea, de recurrir a la ciencia, pero a veces no sé si estamos sabiendo traducir todo este lenguaje, todas estas palabras que a veces no sé hasta qué punto sentís que deshumanizan. Repetimos o se repiten muchas cosas, términos que no son nuevos, opiniones que quizás no, estoy generalizando, no se sabe de qué se habla y a veces siento que deshumanizamos todo lo que hay detrás de todo eso, más allá de un clima hasta violento que se está generando, ¿no? Respecto al enfermo, respecto al contagiado. No sé cómo estáis viendo eso vosotras. Mm. Sí, sí, no, a mí siempre, desde el principio me pareció tremendo como el campo semántico que se estaba generando en torno a la ciencia tiene un lenguaje, la epidemiología, sobre todo la infección, un lenguaje muy, como vos decís, deshumanizado. Digo, se ocupan de eso, de tratar con cosas que no están ni vivas ni muertas, que no son humanas. Entonces, bueno, hay todo un vocabulario para referirse a esas cosas. Y, y a mí siempre me erizó mucho desde el principio todo esto de escuchar la manera en la que el discurso periodístico se apropiaba de eso, ¿no? Y entonces una persona que estaba probablemente contagiada, sospechoso, que salían a buscar a las personas en los barrios para hacerles el test, eran rastreadores, a la gente había que aislarla, denunciarla, el que se juntaba con la mamá en un lugar cerrado era un irresponsable y un asesino. No sé, digo, a mí me pareció tremendo siempre toda esta apropiación de ese lenguaje y me parece que desde muy temprano se empezó a generar en torno a la gente que está contagiada, toda una situación, a mí me recordó mucho a la epidemia de HIV, ¿no? Esta cosa como de el ocultamiento. En aquel caso había como una, recibir un diagnóstico de HIV positivo era casi en los primeros años, ahora por supuesto es una enfermedad crónica, era casi una sentencia, ¿no? De muerte. Entonces, bueno, había como, pero acá también empezó a haber gente que no decía, por temor a que quisieran que se fuera de su edificio, de su casa. Eh, Pasaba también con la enfermedad pasó a ser de denuncia pública, como la lepra, por ejemplo. No sé, a mí todo eso me preocupa mucho lo que estamos haciendo. Conozco muchos casos de gente que se sintió mal, ni siquiera quiso decir por temor a quedar aislada, rastreada y sospechada, digamos, ¿no? Eh, Eso, no sé, mucho desconcierto también, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo comportarse? Si me contagio, ¿qué hago? ¿Pongo un cartel en mi casa? No se acerquen, que es raro todo. Yo, sin embargo, sí siento eh, que ha habido como ciclos en la actitud pública aquí en Colombia, por lo menos, que el trabajo de la alcaldía ha sido serio y eficiente y a diferencia, cosa rarísima, pero a diferencia de otros países, el gobierno nacional también escuchó a la ciencia, ¿no? No la negó, no se acogió a escapularios, no dijo que qué lástima que se muera la gente, pero pues así es la vida, sino que hay un esfuerzo porque las UCIs no estén ocupadas al 98%. Eso ya me parece a mí de una lucidez impresionante. Quizás por eso hubo como un ciclo de que todo es un invento del gobierno, hubo otro ciclo de que esto se puede curar haciendo buches con agua con vinagre,
a otro ciclo de que los chinos, a un momento actual que es el que tal vez podría yo interpretar, porque es una interpretación, no sé lo que está pasando, pero me voy a poner el tapabocas. Y la gente se va de rumba y llena los bares y se contagian las fiestas. Los jóvenes son los grandes responsables de todas estas olas de contagio. Pero uno sale a la calle y todo el mundo anda con tapabocas. Entonces ya me parece como una manera de asumir que hay un peligro que se puede controlar con una acción accesible a nosotros. Y eso ya me parece un paso adelante. ¿Y no creéis que se han agudizado también las trincheras? No sé si lo veo por el lado de España, también en México, desde luego, eh, y de la labor que jugamos o que de los periodistas ahí, ¿no? Decía lo de los datos. Yo siento que ahora mismo es las trincheras, lo vemos en Estados Unidos también, donde hay un descerebrado que confiamos en que no va a ser reelegido, pero donde se genera una narrativa que parece como que a veces no tiene efecto desmentirlo. Es decir, miren, aquí hay unos datos, esto es así, usted lo que está diciendo es una barbaridad. Y sin embargo la gente no cree eso. Mucha gente no cree eso. ¿Por qué creéis? Y no sé si estáis de acuerdo en esto de que cada vez hay más trincheras y más intensas. Yo lo alejaría de la pandemia, porque es un fenómeno que va mucho más allá. Eh, las trincheras se están definiendo no por el coronavirus, ni si el COVID es contagioso o no es contagioso y es una inyección, o si se da vacuna o no. Todo eso es un reflejo de una pandemia general, me parece a mí, de desinformación y de un renacer de la desconfianza en las evidencias medibles, comprobables, a una necesidad de mitología. Hablábamos ahora, Leila, del aniversario del peronismo. Yo anoche estaba tratando de escribir algo sobre Chávez y estaba pensando en todas las etapas por las que pasamos cíclicamente en América Latina, en que queremos líderes que nos cuenten cuentos o que nos cuenten mitos y no empleados de gobierno aburridos a los que les pagamos el sueldo con los impuestos, ¿no? Vamos siempre en un sube y baja entre estos dos momentos. Y gracias a los medios sociales, yo creo que estamos sumergidos y chapoteando en un nivel de irrealidad eh, muy peligroso, que no tiene que ver con el COVID, tiene que ver pues, con los medios sociales, básicamente, creo yo. Y con un sistema disfuncional que es el capitalismo de consumo que ya se agotó. Perdón por ese salto ideológico. No, no, está perfecto. Yo solo puedo decir que pongo la firma al pie de lo que dijo Alma. Me parece que es impecable lo que acaba de decir. No, lo explicó perfecto. También yo creo que no es algo que tenga que ver con el COVID. Me parece que en todo caso la situación sanitaria de cada país fue aprovechada en muchas ocasiones por cada gobierno para llevar agua para su molino, de alguna manera. Entonces, digamos, la gente de la oposición es como, no sé, no sé, están también y los que son oficiales están con el no sé, es como raro. No tengo mucho para decir, salvo que lo que acaba de decir Alma me parece que es tal cual, digamos. No soy, digamos, no tengo suficiente cantidad de marco teórico como para saber, digamos, si el germen de todo esto han sido las redes sociales, eh, pero sin duda que han tenido una incidencia enorme, digamos, ¿no? Es un espacio, una especie de ágora, por momentos muy, muy tóxica, de la que yo me mantengo al margen, la miro, digo, siento a veces que
cuando veo algunos comentarios, sobre todo en Twitter, ¿no? Que es una red tan tremendamente agresiva, me pregunto cómo la gente puede sobrevivir a esos 140 y pocos caracteres, y, digamos, sin abrirse las venas después no sé, me parece una fuente de amargura y de depresión. Yo viviría llorando si me dijeran todas esas cosas. Pero sin duda, digamos, son un gran difusor de odio y de fake news y de mitos y leyendas de toda clase, ¿no? Que están puestas al servicio de eso, de dividir, de que la gente se olvide de discutir lo que importa y discuta de manera personal cosas para no llegar a ningún acuerdo, ¿no? Sí, se olvida de discutir lo que importa, sí, eso es clarísimo. Quería salir un poco del tema COVID, a ver si lo conseguíamos. Ahora vamos a hablar de ébola, Vamos a hablar de otro virus. No, es que recordaba... Está el SARS. Claro, malaria. Porque estaba como... Pasemos al SARS. De sorprendernos, ¿no? O sea, parece todo monotemático y recuerdo que hace 2 años, cuando a Alma le dieron el Princesa de Asturias, yo la entrevisté y me acuerdo que me decía que le costaba cada vez más sorprenderse. Claro, ahora mismo llevamos meses hablando de lo mismo continuamente. No le quiero preguntar porque supongo que ya se le ha complicado todavía más el tema de sorprenderse, pero sobre todo es por qué historias que quizás antes, hace años, igual no prestabais tanta atención o no se interesaban tanto, ahora por X motivo, si las hay, os interesan más. Alma ha escrito ahora un libro sobre feminismo, pero a las dos, o sea, es decir, ¿hay algo que quizás ha pasado en vuestra carrera que ahora os atraiga más de lo que os solía atraer antes? Yo puedo responder cortito. Yo el otro día estaba mirando, acá en la Argentina le decimos sumario, cuando uno muestra un sumario a un editor, es como uno hace una cantidad de propuestas de notas a un editor determinado en un medio. Y estaba viendo sumarios míos viejos y me di cuenta con alegría que con el tiempo el 90% de las cosas que yo había ido proponiendo e insistiendo en distintos lugares las había hecho. Me produjo mucha alegría eso y que me siguen interesando y que volvería a hacerlas y que no cambiarían nada. O sea, el gusto permanece ahí, es amplio, es enorme, es completamente diverso, etcétera, etcétera. Lo que sí siento que apareció en los últimos tiempos, a mí el tema de género siempre me interesó. Me acuerdo que una vez, yo siempre me pensé feminista desde chiquita, y una vez en la revista del diario La Nación tuve la genial idea, horrible idea, de hacer una nota sobre, había muchas mujeres que estaban en el rock en los años 90, fines de los 90 en la Argentina. Entonces dije, qué genial hacer una nota con las chicas del rock, nadie lo está haciendo. En un diario como La Nación, que era un diario muy conservador, me parecía genial. Me dijeron que sí, la llamé una gran música argentina que se llama Celeste Carvalho, y me puso en mi lugar en un minuto. Me dijo, mientras haya minas como vos que sigan haciendo notas zoológicas sobre mujeres, el feminismo está muy jodido. Yo me enojé muchísimo y al minuto le encontré toda la razón del mundo. Me pareció genial lo que me dijo. Entonces, como que, bueno, no, me fui forjando, digamos. Pero lo que sí me aparece ahora en el radar es, desde hace años ya, el Ay, Leila, te tema perdimos. Te perdimos. Allá. A ver. ¿Ahí estoy de vuelta? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Debe haber mala conexión, qué raro. No, decía que en los últimos años sí me ha aparecido con fuerza los últimos años, digo 10 años, el interés por las capas más altas de la sociedad, ¿no? Como ir hacia arriba, las crónicas de los poderosos y todo eso, que creo que en América Latina no tenemos tanta tradición como hay en otros países de esto,
Y siento que las crónicas que hay de los poderosos son más bien crónicas que salen en revistas para la farándula, digamos, y que son como muy funcionales a ellos, entonces salen mostrando su último auto, su última isla y todo esto, pero, y eso sí me interesa. Lo que pasa es que es muy difícil, son personas muy prevenidas, el acceso es complicado, el acceso que una quiere, porque a mí no me basta con una entrevista de 15 minutos, yo quiero verlo 10 veces, acompañarlo durante un año, etcétera. Y eso sí, antes no estaba, era mucho más lo marginal y la periferia, pero esto también es marginal, esto también es periferia, porque no sabemos quiénes son. Sí. Yo siempre le había dicho a mis talleristas que teníamos que reportear a los ricos, pero no lo podíamos hacer porque no contábamos con un abogado al que tuviéramos que pagarle 5 millones de dólares para defendernos en un juicio de libelo que nos iba a montar el rico si escribíamos 2 palabras que no le gustaban. Ese es el gran problema con reportear a las clases gobernantes, sí, totalmente. Eh, yo creo que a mí me ha renacido una curiosidad por el mundo de la política. Y lamento en este momento, a mí realmente me ha interesado muy poco la política, me ha interesado el circo, y hay políticos que presentan un circo maravilloso y en ese momento yo me siento a observarlo así y escribo, bueno, sobre la farsa de Raúl Salinas hace 20 años, el juicio a Raúl Salinas, o oh, en este momento que no daría yo por estar en Brasil Mm. o por estar en Estados Unidos, ¿no? Porque el circo, el físico circo de lo que ocurre allá en el mundo de la política es impresionante. Entonces me ha renacido ese interés. Los mecanismos del poder, la corrupción, cómo transan los republicanos con su conciencia, es una cosa que me interesa muchísimo. Sí, yo ahora sería muy feliz de estar en condiciones de poder reportear las elecciones en Estados Unidos. Tema que jamás en la vida me interesó. Mm. No es mi país, no me afecta, pero esta elección sí, esta elección en gran medida determina los destinos del mundo, estoy convencida. Entonces, sí, me gustaría ponerle atención a eso. Esa es una novedad. Eh, estoy de acuerdo con Leila, tenemos que aprender cómo reportear a los ricos, a esa clase privilegiada que vive detrás de sus muros, de sus 20 muros de todo tipo. Eh, y vuelvo, insisto, en un viejo tema. Ayer hablaba yo justamente con una colega de acá muy brillante, Gina Morello, no sé si la conocen, Sí, claro. que ahora está haciendo la maestría en una universidad acá, que yo traté de arrancar hace varios años sin éxito. Me puso tan feliz que ella estuviera al mando de cubrimiento de ciencias, una maestría en cubrimiento de ciencias específicamente. Eso me parece fantástico porque nos hace una falta enorme en toda la región. Entender lo que nos está pasando, cómo entiende la ciudadanía lo que está pasando en la ciencia. Si no lo entiende, no es ciudadanía. Una ciudadanía, por definición prácticamente, tiene la información suficiente para elegir las opciones de gobierno, de carrera profesional, de comportamiento social que le convencen. Si no tenemos ese puente nosotros entre lo que sucede en la ciencia y lo que le explicamos a los lectores, estamos fracasando en crear una ciudadanía responsable. Eh, entonces, esos serían como 3 temas que me gustaría mucho que no he podido hacer yo. Leila, a ti algo que no has podido hacer todavía, que te mueres por ganas de hacer, que la pandemia te impide. Bueno, la pandemia la verdad es que impide bastante todo. Bueno, vos mencionabas, Javier, la imposibilidad de ir a ver, digo, a mí la instancia de la entrevista con una persona es como lo que menos me nutre en algún punto. Entonces, entrevistar a una persona por Zoom 4 horas para hacer un perfil
a mí no me sirve, o sea, necesito verlo, acompañarlo. Entonces Ni todo siquiera eso, sabes si tiene el pantalón de la pijama puesto o el traje, ¿no? No tienes la información más básica sobre esa persona. Sí, nada. O cómo huele, sí, o cómo está así. sí, Entonces, en esta situación te diría que tengo ganas de hacer todo. Va a ser toda una tarea desacostumbrar a los entrevistados a ser entrevistados por Zoom. Pero bueno, esto de las clases altas para mí es toda una gana. Yo tengo muchas ganas de hacer eso. Y mirarlos con la misma mirada más o menos limpia, digamos, evidentemente con algún prejuicio uno siempre va, con que uno mira otros mundos. Y el mundo, yo no lo mencioné y parece que me estoy copiando de lo que dijo Alma, pero de verdad el mundo de la ciencia me parece alucinante. Siento que sí. traducir ese mundo increíble del laboratorio, no sé, hablar con un matemático o con un astrónomo o con un físico cuántico y poder traducir con él todo eso que está investigando, la teoría de las cuerdas, el agujero negro, el agujero de gusano, todo, digo, eso es como el último límite, ¿no? O sea, eso es maravilloso. Sí. Un desafío hermoso desde el punto de vista del reporteo y la escritura para entenderlo, porque no hay ninguna posibilidad de que uno pueda entender cabalmente a un físico cuántico y traducir todo eso y que siga siendo física cuántica y no cualquier cosa. Este, y contar cómo es la vida de esa gente, bueno, no sé, eso me parece alucinante. Y en América Latina en particular no le estamos dando ni 5 de bolilla al tema de la ciencia, la investigación científica, el desarrollo de vacunas, ni de remedios, ni de nada, ¿no? Yo Eso. voy a interrumpir para contar una anécdota tonta, pero cuando fui al observatorio de las campanas, allá en el norte de Chile, en el desierto, Ah, me claro. pasé 2 noches allá y me pareció de verdad un mundo alucinante, Mm, literalmente. mm, Y uno de los que estaba, sus universidades alquilan con mucha antelación 2 semanas, digamos, o una semana de uso claro. del telescopio. Entonces el que estaba como jefe de un equipo que medía como 2,20 metros y tenía unos ojos del tamaño de tus anteojos, Leila, era una cosa, unos ojos azules, azules, inmensos. Entonces era este personaje medio espectral que veía las estrellas y tenía la capacidad de que le hablara toda esa información magnética y matemática. Era alucinante. Pero bueno, entonces había una cafetería, la vida era muy aburrida, se la pasaban así. Y conversaba yo más, eran más accesibles otros 2 astrónomos que me dijeron, vamos a caminar. Entonces caminamos por el desierto y llegamos a un desierto, el desierto de las campanas es desierto. Llegamos a un punto en el que se veía un cerrito y ese cerrito tenía un triangulito, esto es muy poco ortodoxo lo que voy a contar, un triangulito de maleza y una como división, ¿sí? Entonces me dijeron, llevaban un mes ahí, me dijeron, venimos aquí a mirarla y le decimos la mujer que corre. Para tener fantasías sexuales con un cerro, me pareció ¡Qué que era un mundo muy sensacional! raro el que habitaba. Una particular visión del mundo Bueno, de la ya, ciencia. ¡Qué fenómeno! Pero ves que hay unas historias increíbles, increíbles, oh, de todo claro, tipo. tan Además, diferentes a las que uno hace. sí, claro, claro. ¿Sabés qué asterisco y dato al pie, hablando de feminismos? No recuerdo cómo estudio leí la vez pasada, algo así como este año, en lo que va de pandemia, las mujeres que presentan en revistas científicas fueron algo así como el 40% menos que las que presentaron el año pasado. No se escucha porque acá me salió un cartelito de conexión inestable. Ya, Este, pero es un montón, ¿no? Digo, eso indica cuál es el rol, cuál sigue siendo el rol de las mujeres adentro de las casas. sí, Pero la historia de tu sí. observatorio es insuperable, ¿ah? No, no, a mí me pareció maravilloso. Va- Sensacional. Voy a pasar
hay algunas preguntas ya, no sé cuánto nos queda, creo que nos quedan 10 minutos o quizás un poco menos, el tiempo se pasa Menos, sí. volando. Eh, Hay alguien que pregunta cómo podríamos volver a humanizar la información. Y dice, pero sobre todo, cómo humanizar a quienes leen o escuchan la información. Mm. Yo creo que un esfuerzo sincero que hacemos eh, es justamente este momento de las charlas en que ustedes, los que nos escuchan y nos ven, tienen la oportunidad de participar también a través de la pregunta. Y podría parecer que una pregunta no es un diálogo, pero para mí es la parte más importante. Yo como reportera me la paso haciendo preguntas y como escritora trato de plantear todas las preguntas. Entonces las preguntas con ustedes son un diálogo y un diálogo que humaniza. Muchas veces en la respuesta, en la pregunta que ustedes formulan, queda ya dibujada una personalidad. Es un pequeño esfuerzo el que hacemos en ese sentido. Ciertamente estamos en un momento además en que la sociedad quiere ser vista, quiere participar. Ha sido gran parte del éxito de Twitter, ¿no? Mm. Que en vez de escuchar pasivamente, cada quien tiene la posibilidad de sentir que participó. Muchas veces eso es engañoso, pero eso era gran parte de la razón de ser. Sí, yo coincido con Alma, creo que también desde nuestro lugar de gente que escribe y tiene por ahí una voz en los medios, me parece que escribirle a un lector siempre más inteligente que uno. Digo escribirle porque yo escribo, qué sé yo, no hago televisión ni hago radio. Escribir siempre para alguien más inteligente, creo que también humaniza, creo que ayuda a no menoscabar al otro, ayuda a Sí, pensar que estamos ante lectores inteligentes, que van a leer lo dicho y lo no dicho, eh, sí. no pensar los textos como textos reduccionistas que tengan que decir quién es el bueno y quién es el malo, no participar de esa idea de la división que tanto se fomenta, como mencionaba Alma, en las redes sociales y todo eso. Me parece que son formas de humanizar, no tratar a la gente como si fuera eso, la gente, un colectivo. Es un grupo enorme de gente que es cada uno con su historia, con su vida, y son todos más inteligentes que uno. Yo por lo menos intento pensarlo así. Alejandro pregunta, dice que claro, que es más peligroso contar las historias o no, porque hay mucha gente que hace caso de periodistas alarmistas, ¿no? Que siguen hablando, que dan información sobre el coronavirus o temas relacionados. Y a veces resulta peligroso contarlo, desde luego en países como México, pues contar ya de por sí cualquier cosa resulta peligroso. Pero no sé cómo lo ves, yo siento que no contar algo, pues es el fin. No, Sí, yo claro, no sí. agregaría nada a eso. Sí, tal cual. Sí, no, Sí, no contar, no contar, creo que no solo hay que contar, sino además no me parece tampoco pertinente. Si hay un montón de manuales dando vueltas en cómo manejar la información y qué sé yo. Está bien leerlos para saber que existen, pero nada más. No, yo creo que contar y contar y contar. Y Digo, el que quizás si hay, no, maneja la ¿para qué estamos información aquí? perdón, Si no, ¿para qué estamos aquí? claro. No, y el que lo hace de manera sensacionalista, bueno, simplemente está contando mal la información, pero eso no cambia que la realidad existe y produce lo que produce. y poner énfasis quizás en algunos temas que se están agravando. Comenta Diana Jarquín, ¿no? El tema de que siempre ha existido, pero que se ha agravado con el confinamiento, quizás el tema de la violencia contra la mujer. Dice en México, pero es algo universal, es decir, sobre todo en América Latina. Ese sí quizás otro de los temas a los que no se le está prestando igual mucha atención, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que un gran logro de los últimos tiempos ha sido gracias a los diferentes movimientos feministas, es visibilizar a las mujeres en todos los aspectos y el de la violencia, tantas veces calladas. Sí.
Sí, aquí en la Argentina cuando fue el comienzo del confinamiento, bueno, aquí crecieron muchísimo los casos de violencia de género en esta situación de confinamiento. Y recuerdo que algún genio en algún momento se le ocurrió permitir a las mujeres que eran golpeadas por sus parejas salir de sus casas para poder ir a denunciar a cualquier comisaría sin necesidad de ir a la comisaría que le correspondía en caso de que estuviera siendo golpeada en ese minuto sin un permiso de circulación. O sea, ese es el grado indignante de comprensión que tenemos acerca de la violencia de género. Y con los niños también, ¿no? Los chicos, los niños están muy invisibilizados en toda esta situación. O sea, se supone que son un problema y nada más, contagian. Bueno, entonces los encerramos, no los mandamos al colegio y a veces se quedan encerrados en situaciones con unos padres que son horribles con los niños, hay que decirlo. Hay padres horribles y nadie Sí, está mirando eso. sí. Ujú. Yo quería preguntaros a vosotras como lectoras, o sea, tanto de como qué historias contar, qué historias os gusta leer, qué historias estáis leyendo. Es decir, ¿leéis lo que os gustaría escribir o no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces doy la vuelta un poco casi como cierre, ¿qué historias leer también? ¿Qué historias os gusta leer a vosotras ahora? Leila. No sé, Alma, ¿querés contar vos primero? A ver, a mí me gusta mucho últimamente leer justamente libros de ciencia, sobre todo de zoología, biología. El libro que he estado recomendando ya durante años eh, se llama, perdón, Más allá de las palabras, cómo sienten y piensan los animales, que es un trabajo de reportería fantástico y que son tres largos reportajes sobre tres grupos de animales sociales, las ballenas, los elefantes y los lobos, que es el capítulo más fascinante, que nos deja absolutamente claro que nosotros somos animales y que mientras más entendamos eso, no que los animales se parecen a nosotros, sino que nosotros somos animales, vamos a poder convivir mejor con este mundo. Ese libro me gusta enormemente. Últimamente han dado recomendando mucho otra lectura que ahorita se me fue. Si me vuelvo a acordar, lo digo. Bueno, sí, yo pasé por un periodo al inicio de todo esto en el que no podía leer, solo podía mirar la televisión, leer los diarios, ver noticias, leer sobre coronavirus y no me concentraba absolutamente en nada. Ahora estoy un poco más concentrada, leo, bueno, muchos libros de crónica, no ficción, porque por mi trabajo también como dando talleres y todo esto, pero yo lo que más leo siempre es ficción, mucha ficción, novelas sobre todo. Soy mala lectora de cuentos, lo que es una paradoja porque la autora que más me interesa, mi autora favorita entre los autores mundiales es Lorrie Moore, que es una gran escritora de cuentos, cuyas novelas no me resultan tan interesantes. Es raro, pero bueno, esto me puede. Este, y he estado leyendo un poco, picoteando, digamos, de biblioteca. Terminé me faltaban dos volúmenes de un autor noruego que a mí me gusta mucho, que es Karl Ove Knausgård, que es una especie de autoficción, así que terminé de leer los dos últimos libros, el último es tocho, monumental. Leí hace poco una novela de una autora norteamericana que se llama Jamie Cuatro. Estoy leyendo, bueno, como siempre, mucha poesía, pero eso es más bien como volver, ¿no? Louis Gluck, Sharon Owens, Anne Carson. La poesía sí la pude leer siempre, sin problemas. Pero, y ahora estaba releyendo un libro muy interesante que habla precisamente sobre periodismo. Es un libro que se publicó hace tiempo ya y se llama La banda que Uy, te escribía fuiste otra Torcido, vez. acerca del movimiento de nuevos periodistas. El libro que cita Leila, por si no se escucha bien, es la banda que escribía Torcido acerca del movimiento del nuevo periodismo. Ujú. Gracias, Alma. Sí, está otra vez inestable esta cosa. Bueno, Sí, América Latina y su conexión. Pues Alma, Leila, creo que el tiempo ya se nos está acabando. No sé si tenéis algo más que queréis agregar. Yo por mi lado, bueno, agradeceros este rato, agradecer a la FIL
la oportunidad de charlar con vosotras y el deseo de que el próximo año ya de una vez, pues bueno, podamos vernos en persona y celebrar estos encuentros in situ, que ya creo que el Zoom nos va a acabar a todas estas ferias virtuales, pero bueno, mientras tanto, pues un gustazo poder charlar con vosotras. Igual, Javier, un gusto, siempre un gusto y un honor estar con Alma. Gracias a la feria, gracias a ustedes también, a todos los que están atrás organizando. Y bueno, ojalá el año que viene podamos vernos, y ojalá realmente nos hartemos de Zoom y no querramos nunca más estar en esta circunstancia para pasar, inyectarnos al mundo real, al mundo físico. Así que nada, un abrazo a todos y a todos los que estuvieron allí acompañando la charla, mirando, y eso, que nos podamos ver pronto y gracias por la charla. Un abrazo a todos. Eh, Gracias, Javier, por estar aquí con nosotras. Leila, pues siempre también un gusto enorme, un gran placer. Y bueno, que viva la Filo y que nos veamos en Oaxaca muy pronto. Y mientras, bueno, dense un paseo por la web de la Filo, filooaxaca.com, donde van a estar todos los libros de Leila y de Alma y del resto de participantes y mucho ánimo a los organizadores y a seguir así. Chao. Chao. Chao, gracias.